Juan capítulo 19, versículos del 23 al 30. Tienen que cerrar esto. Juan capítulo 19, versículos 23 al 30. John 19, verses 23 through 30. Muy bien, ¿tienen sus Biblias? Vamos a leer en la Biblia. Juan capítulo 19, versículos del 23 al 30. Dice la palabra de Dios. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba a abajo. Entonces dijeron entre sí: no la partamos, sino echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice: repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Y así lo hicieron los soldados. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre, y la hermana de su madre, María mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Y estaba allí una vasija de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja, y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por tu santa palabra, y pedimos porque tu Santo Espíritu nos guíe para que podamos comprenderla y aplicarla a nuestra vida. Señor, nos ponemos en tus manos y te rogamos de tu bendición en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hay un tema que vamos a tratar, y es este. A veces nos creemos que el estar cerca de la cruz de Cristo nos garantiza que estamos cerca de Cristo. Pero la pregunta ¿es siempre así? Y el tema que vamos a hacer es cerca de la cruz, pero ¿cerca o lejos de Jesús? Esa es la pregunta. Cerca de la cruz, pero ¿cerca o lejos de Jesús? ¿Y por qué? ¿Por qué pregunto esto? Porque si se dan cuenta, tenemos que no todo mundo se acerca a la cruz de Cristo para buscar a Cristo. Mucha gente se acerca a la cruz de Cristo para despojar a Cristo. Cerca de la cruz para despojar al crucificado. Es el tema, el título del los primeros versículos que encontramos. ¿Por qué? Porque fíjense, dice, cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, ¿qué hicieron? Tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido, ¿de dónde? De arriba a abajo, ¿no? Y sigue. Entonces dijeron entre sí: no la partamos, sino echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice: repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes, dice. Y así lo hicieron los soldados. Tenemos aquí que los soldados están ahí al lado de la cruz, cerquita. De hecho, son los que crucifican al Señor Jesús. Pero estando cerca de la cruz, su corazón está lejos, muy lejos de Jesús. Pero ¿saben qué? Eso nos sucede a veces a nosotros, que nos acercamos a Jesús,
pero no porque queremos honrar a Jesús, no porque queremos tener una relación personal con Jesús, sino porque queremos de alguna manera llegar a despojar a Jesús. Llegamos o queremos llegar a arrancarle una bendición. Llegamos para que nos conceda algo, para que nos dé algo. Pero incluso más, hay personas que ven la iglesia como un lugar en que pueden llegar y aprovecharse. Y constantemente está pasando aquí gente que vienen, no tienen ninguna intenciones de buscar al Señor Jesús. Yo creo que su principal necesidad es espiritual, pero ¿saben qué? Ellos llegan pidiendo dinero, llegan pidiendo comida, llegan pidiendo ropa, llegan pidiendo muchas cosas. Y de hecho, creen que la obligación de la iglesia es darles. E incluso si se van y tú no les diste nada, se van enojados. ¿Por qué? Porque llegan con la expectativa de que tienen que sacar algo, pero algo económico. Se acercan muchos a la cruz para despojar al crucificado, no para honrarle. La pregunta es: ¿para qué nos acercamos nosotros a la cruz? ¿Para qué nos acercamos nosotros a Jesucristo? Y es importante que nos acerquemos a la cruz pensando en aquel que murió por nosotros en la cruz, pensando en que lo más importante que necesitamos, lo más grandioso que necesita nuestra vida es a Cristo mismo. Es su persona, es su ser, y lo que necesitamos es a Él, porque cuando lo tenemos a Él, entonces estamos completos, porque por eso dice que la plenitud de la deidad habita en Jesús, y nosotros o vosotros estáis completos en Él. Entonces, si nos equivocamos y vamos buscando más a Jesucristo para arrancarle o quitarle o pedirle lo que queremos, nos vamos a perder de la máxima bendición que es tenerle a Él. Y a veces eso nos pasa, que nos centramos en lo que Él da y no en Él como ser. Y hay que tener cuidado. Entonces, ¿por qué nos acercamos a la cruz de Cristo? ¿Para qué? ¿Para tener una relación personal con Él? ¿O nos acercamos como los soldados para despojarle? Que esto es lo que están haciendo. Yo me pregunto, ¿creen que los soldados tenían necesidad de la ropa del Señor Jesús? Yo creo que no. Ellos eran trabajadores del imperio, pero no se conformaron con golpearle, no se conformaron con herirle, hicieron quitarle hasta lo último. Y es que de alguna manera, si nos damos cuenta, así es la ambición. La ambición no tiene medida, no tiene límites. Y como dice el proverbio, ¿no?, que el que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. Porque cuando uno quiere más, más y más, así es la maldad, no se sacia. Así es el pecado, no se sacia. Va un paso más y más y más. Por eso hace falta poner límites. Por eso hace falta ir al que pone los límites, que es Cristo Jesús. Entonces, cerca de la cruz para despojar al crucificado. Eso es duro. Luego el siguiente, cerca de la cruz para encontrar consuelo en Jesús. Para eso es lo que debemos acercarnos nosotros. Miren lo que tenemos aquí en el siguiente versículo. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, dice, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Son las mujeres que siguieron al Señor Jesucristo a través de su ministerio. Son las mujeres que se mantuvieron fieles a Él. Recuerdan que los discípulos salieron huyendo, salieron corriendo cuando arrestaron al Señor Jesús, pero vemos a unas mujeres que se mantienen fieles, que cuando los sepultaron, ellas ahí estaban a lo lejos viendo a ver qué hacían. Y ahora que ellas tienen la oportunidad de acercarse a la cruz del Señor Jesucristo, ¿van para qué? Para encontrar consuelo en el Señor Jesús. Y hallan consuelo. Es verdad que lloran, es verdad que se lamentan por verlo en la cruz, pero ¿saben qué? El consuelo que les da es para la eternidad. Consuelo para la eternidad es lo que Jesucristo nos da. Entonces, creo que ellas también contemplan al Señor Jesús, y creo que es bueno contemplarle.
contemplarle en su dolor, contemplarle en su sufrimiento, contemplarle en lo que está haciendo por nosotros. Recuerdan que ya Pilato les dijo, he ahí el hombre, miren al hombre, contemplen al hombre. Y lo contemplaron los judíos y dijeron, crucifícale. Después se los presenta haciendo un poco burla de él, dice, aquí está vuestro rey, mírenlo. ¿Y qué dicen los judíos? Crucifícale. Pero ahí está la cruz, a la vista de todo el mundo pasa, todo el mundo va y viene, y allí están esas cruces, y allí está el crucificado. Pero vienen unas mujeres y le contemplan, y hallan consuelo para su vida. Luego otra cosita, cerca de la cruz, para hallar una familia en el crucificado. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo, dice, a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Y sigue adelante y dice, después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Hay algo que es muy importante y es esto, cuando nosotros nos acercamos a la cruz de Cristo, con los motivos adecuados, ¿saben qué nos encontramos? Nos encontramos a una familia. Nos encontramos a una familia que no está formada por voluntad humana. Es una familia que está formada por voluntad divina. Y somos totalmente diferentes, de distintas nacionalidades, de distintos estados, de distintos, vamos a decir, estatus de la sociedad, diferentes trasfondos culturales, diferentes problemas, diferentes inquietudes, diferentes deseos. Pero cuando venimos a Cristo Jesús, llegamos a ser una familia. Y miren aquí cómo tiene la preocupación del Señor Jesucristo, ¿no? Cuando ve ahí a su madre carnal, y la ve desconsolada, y es una mujer a la que ama inmensamente. Y por otro lado ve también al discípulo, y el discípulo Juan dice, al que amaba a Jesús, ahí él dándose, porque se sentía amado realmente. Entonces dice, cuando nos ve dice, mira, ahí está tu hijo, mira, ahí está tu madre. Y desde ese momento vemos que se va ella a morar con él, ¿no? A vivir con él. Pero yo no quiero quedarme solamente en el hecho de que se va a su casa, sino es importante ver el hecho de que en Cristo Jesús vamos a encontrar padres, vamos a encontrar madres, vamos a encontrar hijos, vamos a encontrar hijas, porque encontramos toda una familia. Sobre todo vamos a encontrar hermanos que han sido comprados, que han sido lavados por la sangre de Cristo Jesús. Ese canto que estuvimos cantando en esta Casa de Esperanza, no sé quiénes lo hayan cantado, pero en nuestro caso ese que dice, qué maravilla es tener una familia en Cristo Jesús, una familia unida, una familia real, una familia que ama, una familia celestial. La pregunta es, ¿soy yo parte de la familia celestial? ¿Eres parte de la familia celestial? ¿Tienes hermanos que no han nacido de carne, sino que han nacido del Espíritu? Porque recuerdan lo que dijo el Señor Jesús, lo que es nacido de la carne, carne es, pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Aquellos que nacen de nuevo. En Cristo Jesús podemos ir a la cruz de Cristo para ver la obra que Él hizo, para ver que Él nos da una familia. Están vivos los micrófonos. Y luego vemos que también podemos ir a la cruz para, según nosotros, hacerle un favor a Cristo que lo necesita. ¿Cómo? Señor Jesucristo, ¿qué dice? Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la escritura se cumpliese. ¿Qué dijo? Tengo sed. Y rápidamente estaba allí una vasija, dice, llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Después dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Entonces el Señor Jesucristo, sabemos que le ofrecen vinagre por lo menos 2 veces, ¿no? Parece ser que la primera vez que le ofrecen el vinagre, se lo ofrecen mezclado con hiel, mirra, y esa vez rehúsa tomarlo.
él dice que tenía sed, le acercan ese vinagre y prueba y dice no. Y ese vinagre parece ser que tenía el objetivo o el propósito de mitigar los dolores. Era como un narcótico, como un sedante, que cuando alguien tenía dolor, o en este caso los que iban a morir, que estaban pasando tanto dolor, se los daban para que se quedasen medio aturdidos y de esa manera no sintiesen tanto dolor. Pero luego también, segunda vez que le ofrecen vinagre, parece ser que ese era el vinagre que los soldados romanos consumían, que parece ser que lo mezclaban con agua, pero es un vino ya agrio, por eso es vinagre. ¿Por qué? ¿Para qué se lo dan? Uno se pregunta, ¿no? ¿Y mitigaría eso la sed del Señor Jesucristo? El Señor Jesucristo no dijo: estoy sufriendo mucho, por favor denme algo de vinagre para que deje de sufrir dolor. El Señor Jesucristo dice: necesito agua, quiero beber, necesito algo que me mitigue la sed. Pero ellos no le dan algo que le va a mitigar la sed, le ofrecen algo que le va a hacer perder un poco el conocimiento, perder el sentido. Y el Señor Jesucristo no necesitaba eso. Pero ¿saben qué? Muchas veces nosotros nos acercamos al Señor Jesucristo y queremos darle lo que Él no necesita. De hecho, creemos que le estamos haciendo un favor. ¿Cuántas veces no te has encontrado a personas que creen que por venir a la iglesia que le están haciendo un favor a la iglesia, que le están haciendo un favor a Dios en definitiva? Pero ¿saben qué? Sinceramente Dios no necesita de nuestros favores. No necesita nuestros favores. Somos nosotros los que necesitamos de Él. Nosotros no le vamos a quitar la sed a Cristo, porque Él es el agua viva. Fíjense que parece una gran contradicción aquí, ¿no? El agua viva está pidiendo agua. ¿Por qué? Porque quiere, y yo creo que el Señor Jesucristo aquí quiere por un lado mostrar su humanidad, que realmente está sufriendo, porque cuando un ser humano se desangra tanto, ¿qué es lo que le sucede? Quiere agua, necesita hidratarse. Entonces la boca se reseca y el cuerpo realmente necesita esa agua. Y el Señor Jesucristo, pues por eso pide agua, porque realmente tiene sed. Y como humano está sufriendo todo lo que conlleva la humanidad. Pero ¿saben qué? En Él es una fuente de agua viva, que puede dar agua. Ahora, cuando Él pide agua, le niegan el agua. Pero ¿sabes qué? Cuando nosotros le pedimos el agua a Él, Él no nos la niega. Él nunca nos va a negar el agua que sacia, el agua que quita la sed. Y vengamos a la cruz, no para decirle: aquí te estoy yo para hacerte un favor, sino: Señor, aquí estoy ante la cruz para pedirte que sacies mi sed, porque estoy sediento, porque necesito, Señor, que tú me calmes esa sed. Luego también nos acercamos a la cruz para hallar la obra completa de Jesús. Me vine hasta este punto porque ya ven que ahí también dice que cuando hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. La palabra consumado es una palabra bastante importante que tiene bastantes significados, y miren, les voy a decir algunos de ellos. La palabra consumado significa terminado, completo, pagado, significa llegar al final, significa llegar a la plenitud. Y también en el caso de los corderos, cuando se identificaba o se examinaba un cordero para ver si era limpio, si estaba limpio, si estaba puro, también cuando se decía sí, cumple con los requisitos, también se decía esa misma palabra: consumado es, que en el griego, por cierto, es tetelestai. Y tiene varias aplicaciones y varias connotaciones que creo que es importante aplicar a nuestra vida, porque
cuando una persona tenía una deuda, decimos que cualquiera de nosotros le debía a otra persona, vamos a decir, 500 denarios. Cuando llegaba, empezaba a decir, bueno, vengo a pagarte. Ah, pues qué bien. Así que empezaba a contar 1, 2, 3, 20, 100, 200, 300, 400, 499. Y cuando le iba a dar el último, y le daba el último denario, le decía, tetelestai, ya te pagué, ya no te debo nada, la deuda está saldada. Cuando el Señor Jesucristo está diciendo tetelestai, cuando está diciendo consumado es, toda la deuda que nosotros teníamos, la deuda por el pecado que hay en nuestra vida, la deuda al Padre por haberle ofendido, la deuda por toda nuestra maldad, el Señor Jesucristo paga hasta el último centavo y dice, completa está la obra, tetelestai, ya no se debe nada. ¿Por qué? Porque su sangre paga todo el valor de la deuda, y por eso él dice, consumado es. Y bueno, hay varios usos, hay más usos que se le daba a esa palabra. No sé si se los he compartido en una ocasión, pero también cuando un pintor, cuando alguien estaba haciendo una obra o una escultura, cuando daba, por ejemplo, si estaba haciendo una escultura y estaba ahí, ya ven cómo se ponían con su martillito y su cincel, ahí están las cinceladas, cuando daba el último golpe, para decir, ya este es el último golpe, se ha acabado, ya no hay que hacerle más a la obra, también decía tetelestai, se acabó, la obra está completa, la obra está hecha, ya no hay nada más que hacer. ¿Por qué? Porque está acabada. ¿Cómo se aplica eso a nuestra vida? Esa es la pregunta. Porque muchas veces nosotros nos creemos que necesitamos hacer algo para salvarnos. A veces pensamos que necesitamos hacer algo para comprar nuestra salvación o para entrar al cielo. Uno pregunta, ¿qué tienes que hacer para entrar al cielo? Y mucha gente dice, no, pues tienes que hacer buenas obras, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, ayudar a los pobres. Y lo tienes que hacer, sí, pero no para entrar al cielo. ¿Por qué? Porque la obra para entrar al cielo ya está completa. Lo que necesitas hacer es depositar tu fe en Cristo Jesús y decir, Señor, reconozco que tú has pagado toda mi deuda y que tú has pagado la deuda completa, que cuando yo pongo mi fe en ti, tú eres quien me lleva al cielo, tú eres quien me compró, eres quien pagó por mí y pagaste hasta el último centavo que debía. Tú me has hecho libre. No hay nada que necesitemos hacer para poder ir al cielo, excepto la necesidad que tenemos de creer en Cristo Jesús, depositar nuestra fe en Cristo Jesús y decir, Señor, tu obra en la cruz es suficiente para limpiar nuestra vida. Pero cuidado, porque después ya vienen los mal pensados. Entonces, ¿qué pasa? Yo ya creí en el Señor Jesucristo y ahora sí, a vivir la vida. Sí, hay que vivir la vida, pero no esa clase de vida que nos imaginamos, sino una vida de obediencia a Cristo. Porque se supone que cuando uno viene a Cristo Jesús, uno es renovado, uno es cambiado, uno es transformado, uno es lavado, uno es comprado. Eres una nueva criatura. Y si alguno está en Cristo, dice nueva criatura, es las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces ya no es decir, pues ahora entonces puedo vivir como quiera, no, ahora yo vivo como Cristo quiere. Y el apóstol Pablo lo entiende así, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, dice. Y ahora lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y que dice, se entregó a sí mismo por mí. Hay un cambio, hay una transformación, ya no es lo mismo. Entonces sí, voy a vivir la vida ahora sí, pero ahora vas a vivir la vida. Porque antes, ¿sabes qué estabas haciendo? Vivir en la muerte. Estabas viviendo muerto en tus delitos y pecados, que es lo que dice. Ahí es donde estabas. Y ahora pasa uno a tener una nueva relación con Cristo, una nueva vida en Cristo Jesús.
Y esa es la gran diferencia. Por eso el Señor Jesucristo, cuando dice Telestai, consumado es, a cada uno de nosotros nos está metiendo en esa obra, una obra que nosotros aceptamos o rechazamos. Porque aquí no se trata de cuánto bien puedes hacer, sino se trata del bien que ha hecho Cristo en tu vida. Y la obra que haces, lo que tú haces de bien, es Cristo obrando a través de ti. Así que, y tampoco hay que malinterpretarlo, porque también muchos dicen, bueno, si tú ya dices que eres salvo y que ya no tienes que hacer nada para salvarte, pues entonces ya, olvídate. Pues lo único que estás diciendo es que tú no has entendido a Cristo, que tú no tienes a Cristo, que tú llegaste a la cruz de Cristo, ¿sabes qué? Para despojarle, para decirle, pues ya te arranqué lo que yo quería, ahora sí ya me voy por mi camino. Pero eso es un engaño, nos estamos engañando, porque Él no lo engañamos. Él sí que conoce nuestro ser. Así que solamente les puedo decir que en Cristo estás completo. En Cristo estamos completos. Y para eso venimos a Cristo Jesús. El Señor Jesucristo dice, consumado es. Y fíjense cómo lo dice, inclinó su cabeza y entregó el Espíritu. Entregó el Espíritu, no le arrancaron el Espíritu. Me acuerdo que uno decía uno, dice, yo no me voy a morir nunca. Dice, si acaso me matarán, pero yo a morirme no. Y de alguna manera lo que está haciendo es aferrarse a yo tengo esto, no lo quiero entregar. Pero el Señor Jesucristo no hace eso. Jesucristo dice, yo tengo la vida, pero yo la entrego. Yo soy el que tengo el control, dice. Él entrega el Espíritu, no le arrebatan el Espíritu. Él entrega su vida, no le arrebatan la vida. Él va a la cruz, no lo llevan a la cruz. Él va al Calvario, no lo llevan al Calvario. Porque Él está en control. Porque Él está llevando a cabo un plan. Tiene un propósito. Tiene un objetivo. Recuerdan que desde hace tiempo ya les había dicho que el Señor Jesucristo iba subiendo hacia Jerusalén. Los discípulos iban con miedo porque sabían que el Señor Jesús había sido amenazado. Y el Señor Jesucristo tenía un destino. Su destino que era Jerusalén, llegar a adorar en la Pascua. Recuerdan que llega a la Pascua montado en un asno, ¿verdad? En un pollino, eso lo veremos más adelante. Llega. Cuando llega allí, regresa, va y viene a Betania, pero Él está ahí, pero Él todavía sabe que no ha llegado a su destino final. Después es traicionado, va al Getsemaní, es traicionado allí, lo llevan a la casa de los sacerdotes, después lo llevan al pretorio, allí ante Pilato, después lo llevan a la cruz, y parece ser que sí, que lo llevan, parece ser que este mundo está en control, parece ser que es Él presa del poder de este mundo, porque parece que lo llevan, pero Él dice, a la verdad os digo, el Hijo del Hombre va, no lo lleva, el Hijo del Hombre va. Y aquí cuando dice que entregó el Espíritu, no le arrebatan el Espíritu, lo entrega, se entrega a sí mismo. ¿Y por qué se entrega? Fue por ti y fue por mí. Era consciente de lo que hacía. Era necesario que Él fuera a la cruz del Calvario para que tú y yo pudiésemos ir a la gloria. Y tenemos esa esperanza de que vamos a la cruz de Cristo porque queremos ir a la gloria de Cristo. Vamos a orar. Dios Santo, te damos las gracias porque estás con nosotros. Te damos las gracias porque la obra que hizo el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario es completa. No hay nada que le podamos añadir. No hay nada más que podamos pagar, porque si nosotros pudiésemos pagar algo, Él no lo habría pagado. Pero Señor, nosotros estábamos perdidos en nuestros delitos y nuestros pecados, pero en ti hemos sido hallados, hemos sido salvados, hemos sido rescatados.
Y te agradecemos, oh Señor Jesús, por pagar el precio de nuestras rebeliones, porque el pecado de nuestras rebeliones fue sobre él y por su llaga fuimos sanados. Gracias por la sanidad que nos das, Señor. Gracias por la salvación. Gracias porque nos permites participar de una familia. Gracias porque nos das un consuelo. Gracias, Señor, porque nos das una esperanza. Gracias porque nos das vida eterna. Gracias porque te das a ti mismo por nosotros. Gracias, Cristo Jesús. Gracias, Dios Padre. Gracias por la obra que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario. En su nombre te agradecemos. Amén.